Siempre soñé con el día de mi boda. Desde pequeña imaginaba el vestido blanco, las flores, el momento en el que caminaría hacia el altar. Cuando por fin llegó el día, todo parecía perfecto. Allí estaban mis amigos, mi familia y, por supuesto, mi futuro esposo, el hombre que pensé que era el amor de mi vida. El lugar estaba bellamente decorado y el ambiente era mágico. Entre todos los invitados, hubo una persona que llamó más la atención de la que debería. El padrino. Siempre ha sido muy cercano a mi prometido, su mejor amigo desde la infancia. Nos conocemos desde hace años, y aunque siempre he sentido cierta atracción por él, nunca he dejado que eso vaya más allá de una fantasía. Después de todo, estaba a punto de casarme con el hombre de mis sueños, pero algo fue diferente ese día. El padrino me miró de una manera que nunca antes lo había hecho, y yo me encontré devolviéndole la mirada. ¿Qué estaba pasando? Intenté alejar esos pensamientos y centrarme en lo que importaba, la boda. Pero, dentro de mí, algo turbulento empezó a tomar forma. Cada sonrisa que me dio, cada palabra susurrada, hizo que mi corazón se acelerara. ¿Estaba simplemente nervioso? ¿O estaba sucediendo algo más profundo y peligroso en ese momento? La ceremonia se acercaba, pero lo que no sabía era que la historia estaba a punto de tomar un giro que nunca imaginé. Estaba en medio de los preparativos para la ceremonia, cuando el padrino apareció en la sala donde yo me estaba arreglando. Entró con una simple excusa. Dijo que venía a comprobar si todo estaba bien, si necesitaba algo. Sabía que él tenía un papel importante ese día, pero ¿por qué mi corazón se aceleraba cada vez que se acercaba? Se acercó a mí lentamente, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo estremecer. El silencio en la habitación fue roto solo por su voz baja y ronca. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Me quedé sin palabras. La pregunta parecía sencilla, pero la mirada de sus ojos contaba otra historia. Estábamos solos, y el peso del momento era insoportable. Debería decir que sí, por supuesto que estaba seguro. Amaba a mi prometido, ¿no? Pero entonces, ¿por qué el toque del padrino hizo que mi piel ardiese y sus palabras resonaran en mi cabeza? Algo dentro de mí luchaba por salir a la luz, una verdad que había enterrado durante años. Se acercó y pude sentir su respiración. «Sabes que siempre ha habido algo entre nosotros», susurró, y en ese momento el suelo pareció derrumbarse bajo mis pies. Mi cuerpo se congeló. Sabía que estaba mal, pero no podía librarme de ello. El deseo que había reprimido durante tanto tiempo estaba ahí, en la superficie. Y en ese momento, el matrimonio de mis sueños comenzó a desmoronarse. Al minuto siguiente no pude pensar más. Las palabras del padrino todavía estaban en mi mente, y cuando se inclinó más cerca, nuestros labios se encontraron. Fue rápido, prohibido, pero la sensación fue tan intensa que sentí las piernas débiles. Lo aparté, tratando de recomponerme. «Eso no puede pasar», exclamé, aunque me hubiera gustado. Él, a su vez, me miró con una sonrisa triste y misteriosa, como si supiera algo que yo aún no había descubierto. «Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo, simplemente no querías verlo», murmuró antes de salir de la habitación. Estaba solo, mirándome al espejo, tratando de reconocer a la mujer con la que estaba a punto de casarme. ¿Quién era yo en ese momento? Amaba a mi prometido, pero ¿por qué entonces no desapareció esta atracción por el padrino? Sabía que lo que acababa de pasar era un error, una traición imperdonable, pero una parte de mí no podía arrepentirme. ¿Y ahora qué haría? La boda estaba por comenzar y mi futuro esposo me esperaba en el altar. ¿Debería olvidar lo que pasó y seguir con la ceremonia como si nada hubiera cambiado? ¿O ese beso reveló una verdad que había estado negando durante mucho tiempo? Me vestí para la ceremonia, pero mi corazón seguía ahí. En la puerta de la iglesia pude ver a mi prometido esperándome ansioso, sonriendo, sin saber lo que pasaba dentro de mí. Mientras caminaba por el pasillo, traté de concentrarme en lo que siempre quise, pero mi mente estaba en otra parte. Cuando finalmente llegué al altar, mis ojos se encontraron con los del padrino, que estaba de pie junto a mi futuro esposo. Su mirada era enigmática, pero algo en su expresión decía que tampoco podía olvidar lo sucedido.
La ceremonia comenzó y recité mis votos. Mi voz temblaba con cada palabra. Era como si estuviera en un sueño, donde sabía que estaba a punto de tomar la decisión equivocada, pero no podía despertar. Mi prometido tomó mi mano con firmeza, sonriendo como si todo fuera perfecto, pero ya nada me parecía real. El padrino no dijo nada. Mantuvo su papel, sin dar ninguna señal de que hubiera pasado algo entre nosotros. Pero sabía que la verdad estaba ahí, flotando en el aire, lista para destruirlo todo en el momento adecuado. Sin embargo, en ese momento ambos hicimos voto de silencio. Nadie podría saber nunca lo que había pasado, al menos no ese día. La ceremonia terminó y ya estaba oficialmente casada. Todos los ojos estaban puestos en nosotros mientras caminábamos por el pasillo, con arroz arrojado al aire y sonrisas brillantes a nuestro alrededor. Pero por dentro estaba destrozada. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La luna de miel, algo que debería haber estado esperando ansiosamente, ahora parecía una pesadilla inminente. Ponemos rumbo al destino que elegimos, una isla paradisíaca donde todas las parejas sueñan con pasar sus primeros días de matrimonio. Mi esposo estaba feliz. Parecía genuinamente emocionado de finalmente comenzar nuestra vida juntos. Y traté de sonreír, traté de fingir que todo estaba bien, pero dentro de mí, todo se estaba desmoronando. La primera noche en la isla transcurrió extrañamente silenciosa. Me acosté al lado del hombre al que prometí amar por el resto de mi vida, pero en lo único que podía pensar era en el padrino. Me carcomía la culpa, el arrepentimiento por haber traicionado a mi marido en el día más importante de nuestras vidas. Me di vuelta en la cama, tratando de alejar los pensamientos, pero el recuerdo del beso prohibido seguía invadiendo mis sueños. Era como si él estuviera allí conmigo, su presencia llenando el cuarto oscuro. Cerré los ojos, tratando de encontrar la paz, pero lo único que sentía era incertidumbre sobre lo que realmente quería. ¿Debo decir la verdad? ¿Terminarlo todo ahora, antes de que fuera demasiado tarde? ¿O mantener el secreto oculto, esperando que el tiempo borrara la culpa y la pasión que aún ardían dentro de mí? Después de días en la isla, donde traté de evitar la verdad, regresamos a casa. Pero nada parecía igual que antes. El matrimonio había terminado y ahora debía comenzar la vida matrimonial. Cuando llegamos a casa, mi esposo estaba emocionado de comenzar nuestra rutina juntos, pero la alegría que sintió solo hizo que mi culpa creciera. Evité hablar de la boda o cualquier cosa relacionada con ese día, porque solo pensar en el padrino me revolvía el estómago. ¿Podrá guardar el secreto como me había prometido? Nuestras vidas no tardaron mucho en volver a la normalidad. Las fiestas terminaron, los saludos de amigos cesaron, y finalmente quedamos nosotros dos, solos. Un día, mientras estábamos cenando con amigos, apareció el padrino. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Actuó con naturalidad, como si nada hubiera pasado, saludando a todos e intercambiando miradas relajadas con mi marido. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, sentí la misma intensidad que esa noche. Sabía que no podía huir para siempre. En un momento u otro, el pasado saldría a la luz. Pero la pregunta era, ¿cómo afrontaría esto cuando llegara el momento? ¿Seguirías mintiendo, fingiendo que no pasó nada, o cederías nuevamente al deseo que se escondía bajo capas de culpa? La tensión en la cena era palpable, pero traté de ocultarla, charlando un poco y sonriendo cuando era necesario. El padrino, sin embargo, parecía más relajado que nunca, como si el secreto no tuviera peso para él. Esto me puso aún más inquieto. ¿Cómo pudo actuar así? Pero entonces sucedió algo inesperado. En medio de la conversación, mi marido hizo una pausa y con una sonrisa orgullosa levantó su copa. Quería agradecer a mi gran amigo, el padrino, por estar siempre a nuestro lado, incluso el día de la boda. No sé qué haría sin ti. El comentario, que a todos les pareció inocente, me impactó con un impacto abrumador. Mi corazón se aceleró y por un momento pensé que él lo sabía todo. ¿Lo había descubierto? Miré discretamente al padrino, quien se limitó a devolverme la sonrisa, con calma,
sin mostrar ningún signo de preocupación. Pero luego, como si se tratara de una puñalada, mi marido continuó. Después de todo, ¿qué haría sin ese consejo que me diste la noche antes de la boda? Me ayudaste a darme cuenta de que ella era la mujer de mi vida. El aire desapareció de mis pulmones. La noche anterior a la boda, ¿le había dado algún consejo el padrino? Mi mundo empezó a girar. ¿Qué habría dicho? ¿Y por qué ahora todo parecía tener sentido de una manera que no podía explicar? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero los tapé rápidamente, brindando con los demás, mientras un peso mayor caía sobre mis hombros. La verdad estaba ahí, más cerca de lo que imaginaba, pero todavía no podía ver su alcance total. ¿Qué estaba pasando realmente entre nosotros tres? Después del brindis, la cena continuó como si nada. Cada vez que miraba a mi marido, el peso de la culpa crecía, y cuando el padrino habló, se me hizo un nudo en la garganta. Necesitaba respuestas. Ese comentario sobre la noche anterior a la boda me atormentó. ¿Qué le había dicho a mi marido? ¿Por qué parecía eso tan significativo? Al final de la noche, ya no pude aguantar más la presión. Cuando todos se iban, inventé una excusa para pasar unos minutos a solas con el padrino. Ambos sabíamos que la conversación se había pospuesto demasiado. Tan pronto como estuvimos solos, me volví hacia él, con el corazón acelerado y la voz temblando de ira y confusión. ¿Qué le dijiste antes de la boda? ¿Qué está pasando aquí? El padrino sonrió enigmáticamente. Le dije que lo amas, pero que siempre habrá una parte de ti que él nunca tendrá, porque en el fondo me quieres, y siempre quise hacerlo. El aire parecía haberse ido de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. ¿Lo sabía? ¿Sabía mi marido todo esto antes de casarse? Estuve a punto de gritar, de explotar, pero el padrino continuó con su voz tranquila e implacable. ¿Sabes lo que dijo cuando se lo dije? Preguntó el padrino con una fría sonrisa en el rostro. Dijo que te amaba más que a nada, que aceptaría cualquier cosa siempre y cuando estuviera contigo. Me quedé completamente sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Él aceptó? Aunque que nosotros... Mi voz se quebró. ¿Cómo pudo haberse casado sabiendo esto? ¿Por qué haría eso? El padrino se encogió de hombros. Es un hombre que prefiere vivir con una ilusión que perder a la mujer que ama. Cree que el tiempo puede cambiar las cosas, que eventualmente olvidarás lo que sientes por mí. Pero ambos sabemos que no será así, ¿verdad? Cada una de sus palabras invadió mi mente. Mi marido había aceptado casarse conmigo, aunque sabía que una parte de mí nunca sería enteramente suya. Él me amaba tanto que estaba dispuesto a vivir con esta herida abierta, y yo estaba atrapada entre la tentación y el peso de la culpa. La noche había sido larga. Cuando llegamos a casa, mi marido estaba en la sala, tranquilamente, mirando algunas fotos de nuestra luna de miel. Tu sonrisa sincera, tu mirada llena de amor. Lo sabía. Lo supo desde el principio. Y sin embargo, me eligió. Con el corazón acelerado, me acerqué a él. Las palabras no parecían querer salir, pero sabía que tenía que afrontar esto de una vez por todas. Me senté a su lado y comencé, vacilante. Hablé con él. Mi marido dejó de hojear el álbum y me miró atentamente. Sus ojos, antes tan tranquilos, ahora me analizaban con atención. Él sabía exactamente de lo que estaba hablando. Lo sé, dijo, en voz baja pero firme. Siempre lo supe. Esas palabras me golpearon fuerte. Si lo sabías, ¿por qué seguiste adelante? Le pregunté, incapaz de entender cómo podía continuar con el matrimonio. ¿Por qué elegir vivir así, sabiendo que una parte de mí nunca sería solo tuya? Respiró hondo, miró hacia abajo y luego a mí. Porque prefiero tener una parte de ti que no tener nada. Sus palabras flotaron pesadas en el aire, llenas de un amor que sabía que no merecía vivir así. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez lo que vino fue una decisión.
Sabía que no podía seguir dividida entre dos sentimientos. ¿Pero ahora qué? ¿Tendría el coraje de elegir? ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Vivirías con la culpa de un amor a medias o tomarías la decisión que podría destruirlo todo? Suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber, ¿cuál sería tu próximo paso?